Señor, que tu palabra corra y sea glorificada en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Bendice, Señor, cada corazón, cada oído, Señor, que está dispuesto a escuchar y también cada corazón que está dispuesto a obedecer, Señor, tu palabra, tus mandatos. Que nuestro corazón pueda ser buena tierra y produzca abundancia de fruto al 30, 60, al 100 por uno, conforme tú lo tengas estimado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Isaías capítulo 39, versículo 1. Yo voy a estar leyendo según la versión Reina Valera. Dice la escritura: en aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Para esa época o para esa historia, eh, Israel se había dividido como en dos reinos: el reino del norte, el reino del sur. Israel, la parte del norte con la capital de Samaria, y la parte sur, pues todo lo que era el reino de Judá, de Jerusalén, la capital. Y en este caso, Ezequías era el rey que estaba gobernando en este momento que estamos leyendo Isaías 39:1 sobre la región de Judá, es decir, en el reino del sur. Ezequías, ¿qué quiere decir? Bueno, Ezequías quiere decir: el Señor es mi fuerza. ¿Y por qué es importante Ezequías? Uno de los primeros hechos que hizo Ezequías fue la limpieza y la reapertura del templo de Jerusalén, el cual su padre Acaz pues había dejado cerrado, había dejado profanado. Acaz, el padre de Ezequías, mm, tuvo, digamos, el descaro de colocar en el mismo templo. Él trajo o copió altares que se ofrecían a otros dioses diferentes del Dios creador del cielo y de la tierra. Entonces, además de esto, cambió una serie de normas, de leyes, permitió que se colocaran altares en diferentes lugares, que el pueblo de Israel, además de adorar a Dios creador de los cielos y de la tierra, también se inclinara ante una serie de creencias, ante una serie de sortilegios, ante una serie de imágenes y de estatuas que no eran el Dios creador de los cielos y de la tierra. Pero cuando viene Ezequías, hace la reapertura del templo que había sido profanado, que tenía otra serie de imágenes y de altares que Dios no había mandado, y también restaura el sacerdocio, busca verdaderamente aquellos que eran los capacitados y los aptos para poder ejercer el sacerdocio, y no cualquier persona que dijera: no, yo quiero ser un sacerdote y venga y hago esto o lo otro. No. También hace la celebración de la Pascua, hasta esta fiesta tan importante para los judíos. Acuérdese todo lo que fue la salida de Egipto para llegar a la tierra prometida. Toda esa conmemoración ya nada, no se realizaba. Pero Ezequías retoma nuevamente la Pascua, destruyó los altares idólatras, todas esas imágenes que Dios no había mandado a construir y que la gente le rendía culto. Él las destruyó, y además de esto también los lugares altos. Yo no sé, pero si usted normalmente cuando viaja a diferentes lugares o países, hay algunas ciudades que tienen la costumbre de colocar en las montañas, en la parte alta de las montañas, de colocar, por ejemplo, estatuas, imágenes. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Bueno, esa costumbre venía desde los tiempos del paganismo, donde en los lugares altos, en las colinas, en los montes, ahí venían aquellas personas que no tenían el conocimiento del Dios vivo, y sencillamente, ¿qué es lo que ellos hacían? Pues colocaban este tipo de imágenes y este tipo de altares. Y en el caso de Ezequías, él buscó en todas esas, en lo alto de las montañas, esos lugares que no eran sitio de adoración para el Dios creador de los cielos y de la tierra, y él también destruyó todo eso. ¿Qué más hizo Ezequías? Hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Recuerde que pues en la antigüedad, por los tiempos del Éxodo,
Sucede que cuando las serpientes iban a picar a los israelitas, entonces Dios le había dado una orden a Moisés para que él levantara la serpiente de bronce, y cuando los israelitas miraban esta serpiente de bronce, pues digamos que eran inmunizados, por decirlo de alguna manera. Por eso usted en la parte de la medicina a veces ve como este símbolo, ¿no? De una serpiente de, colocada como sobre una estaca, sobre un palo. Dios les entrega esa serpiente, manda a hacer esa serpiente como un instrumento, precisamente para que cuando ellos pudieran mirar a lo alto también vieran la gloria de Dios sobre esa serpiente, porque las serpientes los atacaban a los israelitas, y sucede que ellos después quitan su mirada del Dios del cielo y comienzan a adorar esta serpiente de bronce, que en su momento pues había sido de gran bendición y que nunca tuvo el propósito de que quitaran la mirada de Dios y la pusieran en la serpiente de bronce. Entonces, este rey dice, no, ya esto se volvió, ya en lugar de bendición, ya esto está trayendo maldición, ya la gente lo que está haciendo es adorar esta serpiente y no está adorando al Dios de los cielos, entonces sencillamente la manda a destruir. Pero mire cómo una generación puede cambiar, cómo cuando alguien se dispone para servir al Señor, cómo puede transformar las maldiciones que puedan venir en familias. Si hay familias que son de borrachos, si hay familias que son de gente arruinada, si hay familias que es de gente que nunca pudo superarse en la vida, o de gente tramposa, o de estafadores, o de ladrones, no quiere decir que ya toda una generación esté condenada a hacer esto. Aquí vemos el caso de Ezequías, que él de alguna manera fue tocado por Dios y él se dio cuenta que lo que estaba haciendo el papá no era lo correcto. Y muchas veces a nosotros, en medio de nuestra ignorancia, pues hacemos las cosas o como vemos que las hacen los demás o como creemos que deben ser, porque no tenemos un contacto con la palabra del Señor y con la instrucción del Señor. Dios interviene en la historia, interviene en la vida de Ezequías. De alguna manera Ezequías escucha la palabra del Señor y Ezequías dice, no, aquí yo tengo que tomar una decisión. O obedezco a mi papá, que no está haciendo las cosas correctas delante de Dios, o obedezco lo que Dios quiere. Y eso a veces yo sé que en las familias puede generar cierto tipo de contiendas o de discusiones. Cuando alguien en la familia, todos puede que en la familia crean en Dios, pero de pronto alguien en la familia comienza a tener el contacto con las escrituras, Dios lo comienza a tocar a través de la palabra, la persona comienza a tener experiencias con Dios, comunión con Dios, a caminar con Dios, y de un momento a otro la persona dice no, dice sí, yo sé que ustedes creen en Dios, pero eso que ustedes están haciendo no es lo que dice la Biblia, no es lo que dice la palabra de Dios. Ezequías también se enfermó, vea, aún en medio de hacer todo lo bueno, él se enfermó probablemente de un carbunco y casi que muere. Ahí en Isaías, en el capítulo 38, voy a estar leyendo según la versión Palabra de Dios para Todos. Isaías 38, versículo 1. En esos días Ezequías se enfermó y estuvo al borde de la muerte. Y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a ver a Ezequías y le dijo, el Señor dice, pon tus asuntos en orden, porque vas a morir y no vas a sanar. Y ya todo lo bueno que él había hecho. Y a veces pues la gente piensa que porque nosotros somos cristianos, es como la idea que a veces venden del evangelio, que porque somos cristianos pues no, nunca vamos a tener dificultades. Y ay, porque si esa persona sirve a Dios, ¿por qué le está pasando tal situación? Y en este caso Ezequías, el borde de la muerte. Y seguimos leyendo. Isaías 38:2. Ezequías se dio vuelta con la cara hacia la pared y oró hacia el Señor. Señor, recuerda que yo siempre te he servido de todo corazón y he hecho lo que te agradaba. Y Ezequías lloró amargamente. Vea que Ezequías le entra una profunda tristeza, pero él no es solamente que llore y se queje, dice que él también comienza a hablar con Dios, comienza a buscar a Dios. Y luego en Isaías 38:4 dice que el profeta Isaías recibe un mensaje de parte del Señor. Y en el versículo 5, ve y dile a Ezequías,
Esto dice el Señor, el Dios de tu antepasado David. He oído tu oración y he visto tus lágrimas y he añadido 15 años a tu vida. Te salvaré a ti y esta ciudad del poder del rey de Asiria y defenderé a esta ciudad. Hay momentos donde aún nosotros como siervos de Dios también lloramos. Pero ¿qué fue lo que hizo Ezequías? Ezequías, además de llorar, dice que él fue y oró. Y eso es lo que muchas veces le falta a la gente. La gente se queja, la gente va y le cuenta al vecino cómo le está yendo, la gente se queja de la situación, pero la gente no busca a Dios, no busca al Señor. ¿Qué más dice nuevamente también? Pues recordando Isaías 39:1, allí según la versión Reina Valera. Dice Isaías 39:1 que en aquel tiempo Merodach, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Los historiadores y los teólogos han afirmado que hacia el año 712 antes de Cristo, Merodach Baladán, que pues bajo el pretexto de una visita de cortesía, pues porque Ezequías había estado enfermo y ahora se había recuperado, entonces ese fue como un pretexto que hubo, y lo que quería Merodach Baladán era convencer a Ezequías de hacer una coalición con Babilonia, con Susa, con Fenicia, Moab, Edom, con los filisteos y aún con los egipcios, que todos ellos, juntamente pues con el reino de Judea, se unieran para ir a atacar al imperio de Asiria. Y tremendo porque mira, todos estos pueblos que yo te acabo de decir, Moab, Edom, los filisteos, los mismos egipcios, ellos habían sido enemigos de Israel. Inclusive Merodach Baladán, que pues representaba en este caso a Babilonia, el nombre de él quiere decir el dios Marduk ha dado un heredero. ¿Y cuántas veces ante situaciones complicadas y situaciones difíciles se nos presentan supuestos aliados? Hay una frase por ahí que a veces dicen en la forma del gobierno, dicen, no, es que la política es dinámica. Y es tremendo porque usted encuentra hoy personas que están atacando a alguien y luego en 1 o en 2 años se vuelven aliados, luego después se separan, luego vuelve y el que no se hablaba con este vienen y se juntan. Y tremendo. Y todo eso lo van haciendo los reyes. Y mientras tanto, el resto de la gente matándose y peleándose unos con otros. Y aquí vemos que los principales embajadores dijeron, uy, no, se nos levantaron los asirios, entonces nosotros hemos sido enemigos, pero vengan que ahora sí vamos a volvernos amiguitos. Y Dios a través del profeta Isaías ya le había dicho al rey Ezequías, hey, pilas con esas alianzas, pilas con querer buscar. Mire, Isaías era un profeta que servía fielmente al Señor. Y el rey Ezequías estaba andando en los caminos del Señor, estaba escuchando la palabra del Señor, estaba obedeciendo a Dios. Y si usted recuerda, ahí en Isaías 38:6, que lo acabamos de leer ahorita hace poquito, ahí en ese versículo en Isaías 38:6, mire que el Señor le dice a Ezequías, te voy a salvar a ti y a esta ciudad del poder del rey de Asiria y defenderé esta ciudad. Miren, el momento en que Ezequías comenzó a restaurar la adoración a Dios, a meterse con Dios, a escuchar la voz de Dios y a obedecer a Dios, Dios mismo, de manera sobrenatural, sin que el rey Ezequías tuviera que buscar aliados entre los egipcios, entre los babilonios, entre los moabitas, entre los filisteos, entre los edomitas. Mire, el mismo Dios, inclusive es tan tremenda la intervención de Dios que cuando usted lee Isaías 37, antes de que Ezequías sea sanado, dice que el Señor mismo envió un ángel que destruyó a 185,000 asirios. Fue una intervención poderosa, una intervención sobrenatural del Señor. Una intervención que, o sea, el mismo Dios dijo, yo lo voy a defender. Entonces aquí viene y a veces se nos presentan esas situaciones, ¿no? Gente que viene, como en este caso, supuestamente ese rey de Babilonia venía, o ese enviado de Babilonia, venía supuestamente a felicitarlo, supuestamente, no, venga, yo vengo a ver usted cómo está, pero por detrás traía otra segunda intención. Y era, no, a mí no me interesa tanto la salud de a mí lo que me interesa es yo cómo puedo aliarme con él y cómo puedo sacar provecho, porque es que este asirio
el rey de Asiria lo tengo ahí respirándome en la nuca. Y a veces hay personas que a nosotros se nos presentan así. Por eso aquí en el tema de esta charla, golpean a la puerta, oportunidad o desastre. Y hay gente que así golpea a nosotros, a la puerta. Y a veces nosotros los veremos como oportunidad. Y mucho más cuando de pronto hay situaciones complicadas o difíciles y viene alguien y nos propone hacer ciertas cosas que se salen de la voluntad de Dios. Y uno dice, no, pero es que no, ¿verdad? Mire, es que la situación, vea, es que esto cómo está. Y mire, el quitar los ojos de Dios y el ponerlo en cómo es que está la situación, a veces puede generarnos desastres. Aquí Dios había sido el protector directamente de Jerusalén. Y tremendo porque el reino del norte de Israel sí fue capturado, porque ellos seguían en sus idolatrías, seguían en sus agüeros, seguían consultando los astros y con toda esta cuestión de los astrólogos y de los brujos y de esto. Y ellos empecinados buscando los ídolos y ellos nada que levantaban cabeza y ellos fueron conquistados. Pero muy diferente fue con Ezequías, que él se volvió a Dios de una manera tan tremenda y Dios lo estaba librando y Dios lo estaba salvando. Pero le llega esta visita, le llega esta conversación, le llega esta oportunidad y veamos a ver qué sucede. Sigamos leyendo la escritura, dice Isaías capítulo 39 del versículo 2 al 8. Isaías 39, 2 al 8. Y se regocijó con ellos Ezequías, Isaías 39, 2, y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, la plata, el oro, las especias, los ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Seguimos con el versículo 3. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Seguimos versículo 4. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Versículo 8. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena, y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Vea lo que sucede con esta famosa visita, con esta oportunidad que golpea la puerta aparentemente. Ezequías está con ellos, dice que se regocijó con ellos, estuvo de acuerdo en cosas que ellos le habían propuesto, el compañerismo que comenzó a tener con ellos, porque pues si está hablando de que él se alegró y si él era rey, me imagino que mandó a traer comida, los alojó en su casa, les comenzó a dar un tour por todas las tierras que él tenía y aquí dice que él les mostró absolutamente de todo, aún hasta los tesoros que él tenía, la parte de las armas, cómo estaba el armamento del que utilizaba para defenderse, qué era lo que él tenía. Fue tremendo. Y él les muestra todos estos enviados. Y tremendo porque viene una palabra de parte del Señor a través del profeta Isaías, donde le habla prácticamente que todo eso que él hizo, que todo eso que él mostró, que todo eso que él abrió las puertas de su reino para que estos hombres entraran y abrió también las puertas de su corazón dejándoles ver todo lo que él tenía. De un momento a otro dice que a través de la palabra que vendrán días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy y que ninguna cosa iba a quedar. Miremos allí segunda de Crónicas 32 del 24 al 31.
porque qué necesidad tenía Ezequías de ponerse a hacer otras alianzas, sabiendo la promesa que Dios ya le había dado, y además de eso, de abrir la puerta de par en par de su casa, de su reino, y además de eso, mostrar todo su corazón delante de estas personas que no tenían el temor del Señor. Y ya Ezequías, sabiendo que estas personas habían sido enemigos de Israel, y él va y les abre su corazón de todo. Por eso es que, mire, no es bueno abrirle su corazón, sus sentimientos a todas las personas. Hoy usted puede tener compañeros de estudio, de trabajo, en el barrio, que ellos han tenido problemas con usted, le han tenido de pronto envidia, y usted, en lugar de buscar a Dios, muchas veces se pone a contar lo que hay en la situación de su familia, en la situación de su vida, en la situación de su trabajo, con personas que de pronto en el fondo le tienen envidia, y porque en algún momento ellos vienen por cortesía a saludarlo o a felicitarlo en su cumpleaños, y uno a veces confunde esa cortesía. Ay, no vea esta persona, ay, tan buena, no vea, yo como que, mire, esta persona hoy sí me está saludando, hoy sí me está trayendo regalos, pero usted no sabe en el fondo cuáles pueden ser las intenciones de esa persona. Y miremos entonces ahí, segunda de Crónicas, capítulo 32, del versículo 24 al 31. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Y tuvo Ezequías riqueza y gloria, muchas en gran manera, adquirió tesoros de plata, de oro, piedras preciosas, perfumes, escudos, toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino, del aceite, establos para toda clase de bestias, apriscos para los ganados. Dice versículo 29, adquirió también ciudades, ovejas, vacas en abundancia. No, mejor dicho, mire, Ezequías se volvió multimillonario. Versículo 30, Ezequías cubrió los manantiales de Gijón, la de arriba, condujo el agua hacia el occidente. Vea que también hizo obras de ingeniería. Dice que fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Y en el versículo 31 dice, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Eso está en Segunda de Crónicas, capítulo 32, desde el versículo 24 al 31. Y aquí, vean lo que hizo. Ezequías fue probado, y Ezequías en ese momento mostró todo el poder que tenía. De pronto él tal vez dijo, no, pues esta gente viene y quieren buscar aliados. Claro, venga, yo les voy a mostrar lo que yo tengo. Yo les voy a mostrar que yo sí valgo. A veces nosotros como cristianos queremos muchas veces que Dios nos bendiga. Ah, es para venir y mostrarle a los demás. Mire, usted no necesita demostrarle a los demás nada. Ay, Señor, es que necesito que me des este carro porque yo quiero que todos los que me han humillado vean el carro que yo tengo y que yo sí puedo salir adelante. Y Señor, dame esta casa. Y hay gente que aunque va a la iglesia, su motivación muchas veces no es escuchar la voz de Dios para hacer lo que Dios dice, sino utilizar la iglesia del Señor y utilizar a Dios para sus fines. De pronto hay alguien que quiere ser político y de pronto va y utiliza la iglesia de Dios es para llegar a la política. De pronto hay gente que lo que quiere es dinero y va a la iglesia y quiere utilizar a Dios para que Dios le dé buenos trabajos para ir y mostrarle a los demás. Es que vean dónde yo vivo, es que vean lo que yo tengo. De pronto hay personas que quieren que sus familias prosperen y progresen y de pronto dicen, Señor, yo quiero que mis hijos vayan a Harvard, a Oxford, bueno, no sé, tantas universidades, y quiero que los demás que me han humillado vean que es que yo sí puedo. Y aquí, de pronto Ezequías dijo, no, yo no me voy a echar tierra. Pues ellos quieren buscar aliados, pues yo les voy a mostrar que yo puedo ser un buen aliado y que yo sí tengo plata y que yo sí tengo armas. Y Ezequías va y les muestra todo. Y ahí dice que Dios lo estaba dejando para probar lo que había en el corazón de él.
Y usted leyó conmigo en un versículo anterior que Ezequías, en cosas cuando él había sido bendecido, dice que él, ahí en el versículo 25, que Ezequías no había correspondido al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Ahí en Segunda de Crónicas, en 32, 25, habíamos leído acerca de ese versículo. Y muchas veces nosotros somos así, ¿no? Cuando estamos en la situación complicada, estamos pegados a Dios, vamos a la iglesia, leemos la Biblia, lloramos, nos humillamos y podemos convencer a todo mundo. Y llegamos ante la gente con una cara de tristeza y de tragedia. Y no, es que a mí en la vida, y es que esto y lo otro. Ah, pero cuando ya comenzamos a tener un poquito de fama, un poquito de éxito, un poquito de dinero, un poquito, hay algo nos comienza a cambiar. Y muchas veces el Señor dice, voy a dejarlos saber qué es lo que hacen con toda esta riqueza. Voy a dejar qué es lo que hacen con todo esto. Y Ezequías le abrió la puerta a esta supuesta oportunidad y vean esa palabra que vino. Y Ezequías llega y dice, bueno, por lo menos eso no va a pasar en mis días. Oiga, qué tristeza, ¿no? En esa parte, la diferencia al Ezequías que iba a morir y que le lloró al Señor y le clamó, pero aquí no sé, me parece que hay como un poquito de egoísmo, porque él dice, bueno, pues por lo menos ya yo tengo lo mío, allá los demás que miren, pues les va a pasar eso, más o menos da como esa impresión, ¿no? Ezequiel dice, no, pues bueno, esa palabra de Dios es buena porque por lo menos en mis días no me va a suceder eso va a venir es después, como diciendo, pues ya yo tengo lo mío, ya yo estoy disfrutando lo mío, los demás que miren a ver qué es lo que hacen. Y a veces, no, como nosotros estamos bien, no, que los demás que miren, yo peleo es por lo mío, yo voy a defender lo mío y aquí yo busco son los aliados que me ayuden es a proteger lo mío. Los demás que miren qué es lo que hacen. Y tenemos los bienes y las riquezas y a veces nuevamente buscamos a Dios, pero para que Dios proteja lo nuestro. O buscamos aliados. Por ejemplo, como aquí en este caso, que se reunían todos estos enemigos, pero ellos no se reunieron para adorar al Dios de Israel y arrepentirse de sus pecados. Ellos se reunieron y aunque eran enemigos, los egipcios, los filisteos y todos ellos, querían hacer una alianza, pero ¿para qué? Para que no les quitaran su plática. Y de pronto puede que eso vaya a suceder en los últimos tiempos, que mucho creyente se una con quién sabe qué tipo de personas, pero no porque quieran adorar a Dios, sino para que no les quiten su plática. Vamos a ver qué sucederá con los tiempos de apostasía. Según la versión Reina Valera, Proverbios 17:19, el que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Esa palabra que está allí, disputa, para buscar un sinónimo, póngale la palabra pelea. Y ahí donde dice transgresión, colóquele la palabra pecado. Es un sinónimo de pecado. Entonces, para que usted entienda un poco más este versículo, el que ama las peleas, ama el pecado, y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Mire, hay personas que son muy peleoneras. Desde la mañana hasta la noche es tirando veneno, tirando envidia, o sea, las palabras que salen de su corazón no son nada edificantes. Tenga mucho cuidado, porque cuando hay alguien que le gusta la pelea, que le gusta cazar peleas, mire, esas personas, aún hasta las mentiras, la pueden utilizar para dañar el corazón de otros. No, es que imagínese que la vecina de al frente tiene como 5 amantes. ¿Y por qué? No, porque a mí me lo contaron. No, pero a usted le costa. O sea, lo que a usted le están costando le costa. No, pues no, yo no lo he visto, pero es que la persona de al frente me dijo que allá metió los 5 amantes, que ella se dio cuenta cuando salió el marido y ella metió los 5 amantes. ¿Y usted por qué lo hace? Porque como la vecina le cae mal, entonces lo que la gente diga, usted lo utiliza y ahí usted no se da cuenta y está diciendo mentiras. ¿Por qué? Porque ella no le cae mal. Mire, qué pena. Aún nosotros como cristianos, sí, habrá gente que nos caerá mal, pero eso no nos da derecho de todos los días levantarnos y amar la disputa buscando consentir el pecado para decir mentiras o para decir cosas que maldicen la vida de otras personas. Y ahí Proverbios 17:19 lo dice, el que ama la disputa, ama la transgresión. Estos mensajeros que fueron a buscar a Ezequías
querían buscar pelea, querían buscar pleito. Y a veces se nos presenta gente así, nosotros le creemos a todo. Por eso, Proverbios 17-19, el que ama la disputa, la pelea, ama la transgresión, ama el pecado. Y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. Y Ezequías aquí abrió toda su puerta de par en par y ellos conocieron todo lo que tenía. Primera de Corintios 15:33, ya para finalizar, vamos a leer 3 versículos. Gabriela, ¿me haces el favor? Leamos Primera de Corintios 15:33 según la versión PDT. Pero no se dejen engañar, las malas compañías dañan las buenas costumbres. Muy bien, ese es según la versión PDT. Pero no se dejen engañar, las malas compañías dañan las buenas costumbres. ¿Y qué dice Primera de Corintios 15:33 según la versión Reina Valera? Si quieres lo lees despacio. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces las puertas de su casa no es solamente la puerta física, la puerta de sus redes sociales, sus estados. Y dice entonces allí, no erréis, las malas compañías dañan las buenas costumbres. También dice la otra versión, Reina Valera, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las redes sociales que usted tiene para hablar, WhatsApp, sus grupos de WhatsApp, ¿qué conversaciones, en qué grupos usted está incluido? ¿Son buenas conversaciones las que salen en ese grupo o no? En mi caso como pastor, mire, a mí me tocó retirarme de varios grupos, porque últimamente las conversaciones y ya lo que estaban colocando en esos grupos, y aún siendo grupos cristianos, pero ya habían unas cosas que la verdad no estaban trayendo edificación. Y la Biblia lo dice, no se deje engañar, no se deje engañar, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mire, si usted está con personas, ya sea en grupos digitales o en grupos físicos, en clubes, en grupos de estudio, donde las conversaciones que están ahí son corrompidas, mire, la Biblia no miente, tarde o temprano a usted se le van a comenzar a pegar esas mismas mañas. No, pero que yo soy cristiano, que a mí eso no se me pega. Bueno, si usted cree saber más que la palabra, la Biblia dice nuevamente, Primera de Corintios 15:33, versión Reina Valera, no erréis, no se deje engañar, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tarde o temprano a usted se le va a salir una palabra como esas, va a comenzar a actuar como ese tipo de personas, va a comenzar a tener las mismas actitudes de ellos. Grupos donde todo el tiempo son discusiones y contiendas, tarde o temprano usted va a terminar pecando. Y no digo que va a terminar pecando por de a propósito, sino que aún sin darse cuenta. No, es que vea que eso, dijeron que tal persona esto, dijeron que tal persona lo otro, y usted va a terminar en las mentiras y en el pecado. Si usted quiere todo el día levantarse de mal genio y estar todo el día de mal genio, Twitter. Y desafortunadamente, si usted es un hijo de Dios y todo el tiempo está metido en esta red social, mire, yo no sé qué es lo que pasa, pero tarde o temprano, las mismas palabras, las mismas cosas terminan pegándose. Y después usted termina volviéndose una persona que aunque tiene a Cristo no tiene gozo, que aunque tiene a Cristo no tiene alegría, que aunque tiene a Cristo vive en contienda, en pelea, se levanta de mal genio, no está agradecido por las cosas que Dios le da. Apocalipsis 3, versículo 20 al 21, según la versión Palabra de Dios para todo. Dice, mira, aquí estoy llamando a la puerta. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Al que salga victorioso le permitiré sentarse a mi lado en mi trono, de la misma manera que yo conseguí la victoria y me senté al lado de mi Padre en su trono. Apocalipsis 3, del 20 al 21. El Señor Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. El Señor Jesús quiere entrar a tu vida. Y el Señor Jesús no es un oportunista. El Señor Jesús quiere entrar y cenar contigo. Esa palabra cenar que aparece allí en Apocalipsis se refiere a la comida principal. Hay comidas, inclusive en el día, las 11 y todo esto, medias 9, que son comidas rápidas y que tú puedes hablar con alguien y esa conversación 5 o 10 minutos mientras se comen algo rápido. Pero aquí el Señor se está refiriendo a ese cenaré contigo, es a la comida principal, la comida donde los invitados llegaban, donde se podían poner a hablar con los dueños de casa, con los anfitriones y hablaban, no habían afanes, no había ningún otro tipo de intención sino hablar, compartir, escuchar el uno con el otro, ayudarse.
Esa era la comida larga. Mira que el otro, el mensajero de Babilonia, venía, era por un oportunismo con Ezequías. La excusa era supuestamente que él estaba sano. Mira que el Señor Jesús viene, es por la comida principal contigo, para sentarse contigo, hablar contigo. Él no viene por la comida corta. Él viene a entrar en tu casa, en tu vida. No viene a entrar por 5 minutos y a salir. Él viene para acompañarte, para estar contigo. Entonces viene esa pregunta al finalizar. ¿Cuál es el rey en quien tú confías y a quien le has abierto la puerta de tu corazón y la puerta de tu esperanza? De pronto ese rey puede que sea tu jefe y tú dices, no, es que este jefe sí es la machera y con este jefe yo sí voy a seguir adelante. Y tú no sabes si mañana o en un mes ese jefe se va a ir para otro lugar. Y ahí si tu confianza estaba en ese jefe, ay, no, se fue ese jefe. Y ahora, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? Es que él era el que me protegía, él era el que me guardaba aquí en el trabajo. Ah, bueno. O de pronto es tu trabajo, es el rey en el que tú confías. No es que este trabajo sí es, y es que esto, y le das todo a tu trabajo. Y el día de mañana de pronto dicen, no, mire, vamos a vender la empresa o vamos a liquidarla. Y ahí viene, de pronto también otro rey tuyo puede ser la empresa donde tú estás y tú confías y tú no sabes. O de pronto tus habilidades y tus contactos. Así como el rey Ezequías mostró todo lo que él tenía, tú dices, no, es que yo tengo esto y yo soy de acá y ese es el rey que tú tienes. O de pronto el gobernante de turno. No, es que con esta persona sí habrá futuro y este no sé qué. Y por lo menos en nuestros países son 4 años y chao, hasta luego. Ah, pero de pronto tu confianza está en eso y no en el Señor. Entonces ahí te pregunto, ¿cuál es el rey en el que tú confías y a quien le has abierto la puerta de tu corazón y de tu esperanza? Pero hay uno que dijo, si me abre la puerta, yo entraré y cenaré. Y Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a fallar. Él es nuestra fuente de provisión. Señor Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Dios de poder. Señor, perdónanos si a veces hemos pensado que nuestro Rey, la fuente de nuestra provisión, la fuente que nos ayuda a estar bien, es de pronto el país donde estemos viviendo o a donde pensemos ir. Señor, perdónanos porque cuántas personas han perdido la vida yéndose para otros países, pensando que ahí estaba la gran oportunidad. Señor, perdónanos si nos hemos confiado y hemos pensado, Señor, que nuestra salvación viene nomás del puesto, del trabajo que tengamos. Claro que tenemos que ser responsables y cuidar la bendición. Pero, Señor, que no nos vaya a pasar como Israel, que cambiaron las bendiciones, Señor. Tú que eras la fuente de provisión y te cambiaron, Señor, como pasó con esta serpiente de bronce. Señor Padre Santo, Dios de poder, ayúdanos a no confiar en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades. Muchas veces decimos, no, es que es por lo que nosotros tenemos, es que esto, y pensamos que Dios se va a varar. Señor, perdónanos por las veces que abrimos la puerta a conversaciones que corrompen nuestra fe, que corrompen nuestro testimonio, conversaciones con las cuales deberíamos de ser radicales, como dice Primera de Corintios 33. Y Señor, por favor, guárdanos de pronto de ese egoísmo. Ah, bueno, yo como ya estoy bien. Ah, bueno, eso va a pasar, por lo menos en mis días, en los días de mi vida, yo voy a estar bien, ya que los demás miren después qué es lo que hacen. Señor, que como padres de familia seamos responsables de que lo que hagamos hoy y nuestras actitudes pueden influir también para mal en nuestros hijos. Así que, Señor, ayúdanos a guardarnos en testimonio y a presentarles un cristianismo bíblico y no de lo que nos cuenta la gente y nos dice por ahí. Y, Señor, guarda nuestra boca aún de aquellas personas que nos caen mal, de andar diciendo toda serie de chismes y de cosas, cayendo en pecado, diciendo cosas que a veces no son ciertas. Señor, Dios de poder, que nuestra confianza proceda de ti y que no le abramos la puerta al desastre, sino a la oportunidad de cenar contigo y de compartir contigo. Porque tú nos amas, Señor. Porque tú nos amas, Dios.